bienvenidos al Grand Central Terminal. Hoy estoy con Eloísa. Sí, y estaremos hablando de un tema muy delicado, pero también para avisarles, ¿sabían que en este lugar pasan como 750,000 personas cada día por aquí? Este lugar es para que usen trenes y lleguen a otros estados. Además de eso, también hay muchos lugares a donde pueden comprar cosas, pueden hacer casi de todo, lugares de comida, varias cosas que hacer adentro de este edificio. ¿Qué otras cosas? Sí, y ese terminal anteriormente se veía diferente por fuera. Era muy hermoso. La arquitectura que estaba ahí antes estaba diseñada de una manera muy especial para este terminal y desafortunadamente llegaron a remodelarla por completo. A cierto punto quisieron destruirlo por completo y no sé por qué, pero no lo hicieron, pero sí remodelaron la parte de afuera y aunque aún es muy bella por sí misma ahorita, no es lo mismo que era antes, pero aún sigue siendo un edificio, una estructura muy hermosa, muy conocida de Nueva York, no tan solo por fuera, pero por adentro también. Hay diseños, hay todo aquí adentro y es espectacular. Sí, y el tema de hoy va a ser sobre el suicidio. Como hoy, mi hermana va a contar la experiencia que ella tuvo y también van a ver otros estados y todo lo que hemos hecho en estas últimas semanas, ¿ok? Queden conectados y ya regresamos. Aparta, Señor, mis transgresiones, preciso de ti. Distante de ti, Señor, no puedo vivir, no vale la pena existir. Escucha mi clamor, más que el aire que respiro, preciso de ti. Distante de ti, Señor, no puedo vivir, no vale la pena existir. Escucha mi clamor, más que el aire que respiro, preciso de ti. Distante de ti, Señor. Hey, with the FJU here in Newark, we would like to invite you to come here and have fun with us every single Sunday at 1:30 p.m. We are located at 51 St. Francis Street, and yeah, so come on and have a great time with us. En unos momentos ya vamos con la historia de Eloísa, que va a contar lo que pasó con ella, pero ahora vamos a hablar con Karen, que ella va a dar unos hechos de lo que pasa en Nueva York y también un shout out de South Chicago. Hello everybody, I'm super psyched to be back here presenting to you. Did you know? ¿Usted sabía que el nombre inicial era Youth Power Group, YPG, pero después de un tiempo, como la mayoría de los muchachos que venían a la iglesia no hablaban muy bien el inglés, entonces decidimos cambiarlo para el Fuerza Joven Universal, la FJU actualmente. Para tú que no sabías y todavía pensabas que el YPG y el FJU eran dos cosas diferentes, no, es la misma cosa, somos el mismo grupo. Nomás que cambiamos para ayudar y para poder unir más a los dos grupos de personas que habían en la iglesia, tanto los que hablaban inglés como los que hablaban español. ¿Usted sabía que el estado de Virginia es el estado en donde nacieron la mayoría de los presidentes? Del estado de Virginia nacieron 8 presidentes, seguido por el estado de Ohio, donde nacieron 7 presidentes. So, si tú vives en Virginia, puedes ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Saludos a todos, yo estoy aquí con la FJU del sur de Chicago. Y nosotros estamos invitando para participar junto con nosotros los domingos a la 1, aquí en sur de Chicago, 2301 Sur California Avenue.
Well, we're right here with the FJU of Southside Chicago. We're just here to come and invite y'all to participate with us every Sundays at 1 o'clock right here on 2301 South California. And you can find us here every Sunday right here with the Who Side. Saludos a New Jersey, South Chicago, todos los que están enviando sus videos. También para que sepan, estamos aquí para compartir sus historias y también cualquier otra iglesia que está afuera, bueno, en los Estados Unidos, que les gustaría mandarnos algún video y quieren presentarlo en el programa, por favor envíenlo. Nuestro correo es FJUSA7@gmail.com. También si ustedes tienen algún mensaje, tienen alguna pregunta, también pueden mandar un correo y estamos aquí para atenderlos. ¿Okay? Yeah. Hoy, Eloisa, cuéntame cómo era tu situación y por qué llegaste a ese grado de intentar el suicidio. Yeah. Bueno, mis problemas empezaron desde que yo era muy chiquita, desde los 7, 8 años. No es para culpar a mis padres, pero no se sabían expresar muy bien. Entonces, cada vez que yo hacía algo, mi mamá siempre me decía, tu hermana lo podría haber hecho mejor. O, ¿por qué no eres tan inteligente como tu hermana? O cosas así. Y eso apenas fue bajando mi autoestima, bajando. Y cada vez, y se volvieron pensamientos automáticos que tomaron casi como vida propia. Entonces, cada vez que yo hacía algo, yo me sentía inferior. Yo pensaba, si mi hermana lo hubiera hecho, hubiera salido mejor, o ella lo hubiera hecho diferente. Y después, en la escuela, empecé a sentirme inferior y más fea que todas las demás muchachas. Entonces, siempre venía el pensamiento de que a nadie le gustaba, siempre me sentía que a nadie yo no podía ser amigas o amistades con otras personas porque no era lo suficientemente interesante. Y esos pensamientos solo fueron volviéndose aún más fuertes y más complicados. Entonces venía el pensamiento de que no vales nada, no sirves para nada, nadie se dará cuenta si tú estás aquí o no. Siempre venía el pensamiento de que no vales nada, venía el pensamiento de si te vas ahora nadie se va a dar cuenta. Y todo eso empeoró a tal nivel de querer suicidarme cuando yo jugué el juego de la Ouija. Y ese juego no apenas se juega con una madera que se compra en la tienda, ¿no? Eso se puede hacer de papel. Y eso fue lo que yo hice con otras amigas. Yo jugué ese juego en la escuela y desde ese día en adelante, ahí fue cuando todo empeoró. Era todos los días, constantemente, a cada rato. Nadie se importa contigo, a nadie le interesas. ¿Por qué no te matas? Eso va a solucionar tu problema. De por sí nadie se va a dar cuenta. Y cuando yo estaba caminando en la calle, veía los carros pasar, yo siempre venía ese pensamiento y el deseo de tirarme enfrente de un carro. Cuando iba en la estación de tren, cuando los trenes estaban pasando, venía ese pensamiento, tírate, estás a un pie de la felicidad, estás a un pie de tener esa paz. Nadie se va a dar cuenta de por sí, a nadie le interesa cosas de ese estilo. Y eso en el inicio me daba mucha tristeza, pero después se convertía en rabia, en un enojo. Yo odiaba a todas las personas a mi alrededor, empezando con mi familia y con todas las personas que yo veía sonreír. Yo pensaba, ¿por qué es que yo no puedo ser felices como ellas? ¿Por qué es que yo no puedo tener esa paz que ellas tienen? Entonces yo andaba siempre enojada, yo no conseguía sonreír más. Cuando empezaba a sonreír o a reír, inmediatamente empezaba a llorar. Y era algo muy avergonzoso porque acontecía en cualquier lugar, en la calle, en la escuela. Y cuando mis amigos me preguntaban, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué está pasando? Yo no sabía qué decir, no sabía cómo explicarles qué es lo que estaba pasando adentro de mí. Y todo eso llegó, ya no conseguía aguantar más esa situación. Y un día, cuando mi mamá estaba en la casa, yo fui para el baño y ahí yo dije, no, yo me voy a ahorcar. Yo voy a terminar con todo esto y me voy a ahorcar. Entonces agarré una toalla,
y me empecé a, ya la había atado, ya estaba lista para terminar con todo. Pero... ¿Cuántos años tenías? A esa edad tenía 11 años. Entonces, y todo ese tiempo yo estoy en la iglesia. Yo y mi hermana, mi familia hemos estado en la iglesia desde que yo era muy chiquita y eso no significaba nada. Entonces, por más chistoso, por más increíble que sea, cuando yo estaba a punto de hacer eso, vino una voz de que no lo hagas. Yo sí me importo por ti, yo sí te quiero. Y yo pensé, ok, si de verdad hay una salida para todo este problema que estoy viviendo, toda esta situación, esta vida que estoy pasando, yo quiero encontrarlo. Y fue en esa misma semana cuando yo fui para la iglesia que hubo un pastor del grupo joven, de la puerta joven, que me habló y apenas me preguntó, ¿cómo estás? Y solo eso bastó. Me desahogué con él, le conté todo lo que estaba pasando en mí y él no me criticó, él no me juzgó, él no me gritó, él no me dijo nada de eso, apenas me dijo, mira, yo te entiendo, yo sé lo que estás pasando y sí hay solución para eso. Y cuando él me dijo eso fue todo para mí y toda mi vida cambió desde ese día en adelante. ¿Y hubo alguna otra cosa que tú tenías que cambiar, renunciar para comenzar a creer en ti misma? Sí, porque es lo que muchas personas no entienden, que no es apenas recibir palabras positivas, recibir a Dios, también uno tiene que renunciar a sí misma o a sí mismo. Y lo que yo tenía que dejar era mi orgullo, yo era muy orgullosa, yo pasando por todos esos problemas, yo decía, Dios no existe y yo no necesito a Dios, yo puedo sola, yo no necesito a nadie, yo voy a salir adelante. Entonces yo tuve que reconocer, no, yo necesito mucha ayuda, solo Dios me puede ayudar. Y yo empecé a dejar también todo lo mal que yo hacía. Entonces pasé a respetar a mi mamá, pasé a cambiar mi manera de hablar, que me encantaba mentir. Eso era fácil, era algo natural, increíble. Cualquier cosa chiquita yo conseguía mentir. Empecé a controlar a mí misma, dejé decir mal, dejé todo. Y de verdad entregué mi vida a Dios. Y esa es otra cosa que las personas, no sé, tienen miedo de que, no, si doy mi vida a Dios me voy a convertir en una monja. Eso no es verdad, eso no es verdad. No te vas a convertir en una persona aburrida. A lo contrario, vas a poder disfrutar de la vida más y tú vas a ser una persona mucho más interesante. Porque antes las personas no conseguían ser mis amigas y yo no conseguía tener amistades porque siempre se alejaban de mí. Pero después de que yo cambié, todos empezaron, no es que todos, ¿verdad? Eran mis amigos, pero yo conseguía hacer amistades. Habían personas positivas a mi alrededor y yo también tenía algo para ofrecerles. Las personas les gustaba que yo hable con ellas porque ellas se sentían mejor. Entonces, eso es lo que Dios hace en la vida de uno. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, Él nos cambia y nos hace una persona mucho mejor, nos hace una persona mucho más agradable y nosotros seguimos haciendo lo mismo de antes. Vamos al cine, disfrutamos de tiempo con amistades, entonces, sí. Y es una vida muy diferente porque antes uno pensaba solamente en sobrevivir de un día para otro, dormir y esperar que mañana fuese igual o un poquito tal vez mejor, un poquito, ¿no? Pero aquí en la Puerta Joven uno aprende a vivir, a realmente disfrutar de todo lo que pasa, disfrutar de ir a la escuela, algo tan sencillo, tal vez que a muchos no les gusta porque también tienen muchos problemas ahí, o disfrutar de la familia, aprender lo que es ser comunicativa, también a poder dar algo, o recibir también buenos consejos, ¿no? Además de eso, como habíamos comentado de la familia, no siempre la familia sabe cómo responder a ciertas situaciones. A veces se dice incómodo tener que hablar con tu hermana, con tu hermano o hasta con tu madre o padre sobre lo que estás sintiendo, porque piensas que te van a criticar, especialmente cuando las personas tienen todo, en cierta forma. Porque también nosotros nacimos, ya teníamos una vida estable. Mis padres tenían negocio, tenían casa, tenían carros. Todo lo que queríamos lo teníamos, no era difícil.
Pero eso no era todo, no llenaba el vacío que teníamos adentro. Otra cosa, por haber nacido en la iglesia, uno piensa de que no necesita de Jesús para ser feliz. Teniendo todo, uno va a ser feliz, y no es así. Y nos damos cuenta también con tantas celebridades que también cometen suicidio, a pesar de que tienen mucho, mucho más de lo que nosotros teníamos. Tienen todo el mundo a su alcance y aún así no son felices, por esa misma razón, porque les falta a Jesús. Entonces nosotros ya habíamos buscado otro lugar, ya como mi hermana también había buscado otras formas de ser felices y no fue suficiente. Hay una salida para ustedes también, no duden de eso. Si tal vez ahorita mismo está pasando por tu mente que el suicidio es la única solución, ya vieron un ejemplo que es posible vivir. Y en la Fuerza Joven van a encontrar muchas otras personas que también lo intentaron, de formas diferentes, pero intentaron porque pensaron de que esa era su única solución. Y no es así, hay una solución, pero tú tienes que creer en eso, porque por más que nosotros estamos diciendo cree en ti misma, cree en ti mismo, si tú no lo crees, no va a ser posible. Y también ya sabemos muy bien que tal vez ya has pasado por esta situación durante años, tanto de que ya estás harto o harta de que la gente te diga cree en ti misma, tú tienes valor, no lo hagas. Estamos aquí para ayudarte, no te vamos a criticar, pero queremos que tú estés con nosotros para poder apoyarte y hacer crecer en ti esa esperanza, esa fe y esa certeza de que puedes cambiar. Como me estaba acordando de que en la Biblia dice que si hay una esperanza para el árbol volver a nacer, tanto más para nosotros. Nosotros somos seres humanos. Si Dios se preocupa con un árbol, se preocupa con la naturaleza, ¿cómo no se va a preocupar con nosotros? ¿Verdad? ¿Y qué consejo darías para aquellos jóvenes que están pasando por esta misma situación? Okay. Primero, si tú piensas y sientes, o quizás sabes de verdad, que nadie a tu alrededor se importa por ti, sea tu mamá, tu papá, tu familia, tus amigos, si tú sabes de verdad que nadie se importa contigo, sepas una cosa, hay 3 personas, 4, en este exacto momento que sí creen y sí se importan por ti. Yo, mi hermana, la persona grabando este video y más que todo Dios. Dios sí se importa contigo, Él sí se interesa y sí quiere saber sobre ti. Él sí se interesa por lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, lo que tú estás queriendo hacer. Él sí se importa. Entonces, no pienses que estás solo. No pienses que nadie se importa por ti, porque eso no es verdad. Ya te dije, 4. El segundo, date esa oportunidad. Date esa oportunidad de tener esa vida diferente, de saber qué es lo que significa ir a dormir a la cama con paz, sin sentirte como un peso o querer dormir apenas para escapar de los problemas o de la vida que estás viviendo. Si tú quieres saber qué es tener una familia unida, qué es lo que es ser feliz, poder reír de verdad y no tener que fingir haciéndolo, date esa oportunidad de encontrarlo, porque no es que este grupo en específico es el que te va a salvar, pero nosotros encontramos a Dios y es el único que te puede ayudar. Entonces, atrévete, hazlo. Y ese es el tercer punto. Tienes que lanzarte y creer que Dios puede cambiar tu vida, porque la verdad es que esa es la única manera de salir de ese problema. Ya lo has intentado solo, ya lo has intentado, quizás te has cortado, te has lastimado a ti mismo, has tomado veneno, has hecho muchas cosas para solucionar ese problema y no te ha resuelto ese problema. Inténtalo, no tienes nada que perder. Dios sí puede cambiar tu vida y tienes que intentarlo, no tienes nada que perder. Exacto, y como habíamos comentado sobre la familia no siempre te puede ayudar en el sentido de que no saben cómo ayudarte. A veces ellos se sienten incómodos en hablar contigo sobre esa situación, o ciertas culturas o ciertos padres, por haber sido creados de una forma equivocada, piensan de que si te golpean o si te sacan a golpes ese mal va a resolver, y al contrario, va a crear más odio dentro de ti. Tal vez tú ya estás en esa situación que ya no aguantas escuchar la voz de tu papá, de tu mamá, ya no quieres estar en tu casa. Estamos aquí para eso, no te vamos a juzgar como ya hemos dicho varias veces, porque también ese es el miedo de muchas personas. Uno, por estar pasando con tanto dolor o por tener tanto rencor, solamente se defienden, ya no saben cómo comunicarse, cómo pedir ayuda. Pero no se preocupen, nosotros ya hemos recibido tantos golpes que uno más no nos va a matar.
Estamos aquí para extender esa mano y para decirte, oye, tú puedes, tienes valor y hay una salida, ¿verdad? Sí. Otro consejo que daría para aquellas personas que tal vez no son afectadas directamente por el suicidio, pero ven a otra persona que sí es. Ven a otra persona que, como habías dicho, que a veces eres muy arrogante o muy prepotente, no digas que, no, sabes que no le voy a hablar porque no merece mi amistad, o no le voy a hablar porque me va a golpear, no le voy a hablar porque me va a rechazar. Ten paciencia, sé amable, siempre sé amable, porque no sabes lo que están pasando. Tal vez están ahí gritando por atención, gritando por ayuda y uno no sabe cómo discernir lo que ellos quieren de nosotros. Entonces, sé amable, aprende a simplemente decir hola, ¿cómo estás? Si no te responde la primera vez, no te preocupes, sigue intentándolo porque en algún momento va a decir, ¿sabes qué? A alguien le importo. Entonces, algunos de ustedes que no podemos alcanzar 100% porque no te conocemos, ven, búscanos, mándanos un mensaje de texto, mándanos un correo electrónico, lo que sea, comunícate con nosotros, porque lo que realmente queremos hacer es que tú tengas la misma felicidad que nosotros encontramos, la misma felicidad, y no solamente como con una persona, pero ya ahora es con la mamá, con el papá, Sí. con hermanos. Cambió todo porque, como dije antes, yo odiaba a las personas que ni conocía, gente de la calle, que yo veía sonreír, reír, yo ya las odiaba. Entonces, eso cambió por completo. Ahora yo quiero hacer las personas reír también. Yo quiero verlas sonreír. Si yo veo a alguien triste, yo me da ganas de animarla. Entonces, eso puede también acontecer contigo. Sí, porque ya hemos pasado esa situación, ya sabemos lo horrible que es pensar o tener esas voces en tu mente decirte que ya no vale la pena, que tú ya no tienes sentido en este mundo, ¿qué haces aquí? Pero olvídate de esas voces, no le hagas caso y escucha las voces positivas, de cierta forma, ¿no? Tú tienes valor. Haznos caso. Sí, hay salida. Y va a ser un proceso, no fue de la noche a la mañana que uno va a cambiar así, pero depende de ti. Con una decisión, basta. Exacto. Eso sí es lo más importante, una decisión. Entonces, para muchos que estuvieron en el evento de Homemade, ya los padres tuvieron también unos consejos de cómo reaccionar con sus hijos, ¿ok? Y eso ayudó mucho, ¿está bien? Sí. Vamos a ver un poco más de lo que pasó en ese evento y ya regresamos. Hi guys, so our homemade event just finished here in New York, and the event was, I think, a success, right? A lot of parents came, a lot of kids came, a lot of youths came with their parents, and I think everyone learned something very important that's going to help just the family to be united together for things to change. Because I mean, one thing that I got from this meeting was that a lot of, the main problem with families right now is that there's lack of communication. You know, there's no communication for whatever reason. So the youth goes out to, with his friends or something and either forgets or doesn't feel like telling his mom or his dad that he went out. It's something so simple, like, Mom, Dad, I'm gonna go to the movies, or I'm gonna be 30 minutes late because I'm gonna stop by and get some McDonald's or something. They don't communicate, so that causes a lot of problems that are not necessary. Yeah, no, for sure. Maybe sometimes they even are afraid to even tell them, but don't be afraid. Communicate with your parents, because at the end of the day, they need to know where you are, what are you doing. Because, they're your parents. Come on, just communicate with them. But yeah, that communication thing, it's actually, something that we also have to put into practice, because we spend a lot of time in church. So obviously our parents have to know that we're here. And, just communicate. Tell them how you are, how you feel, how your day was. If they don't ask you go ahead and tell them. Because at the end of the day, everything changes when you change. When your mindset changes, then everything else just changes also. So, if you were here in New York and you listened to this meeting, put it into practice. Because we guarantee it to you that everything's going to change at home. And it was a good experience here today. Y otra cosa que fue muy provechoso de este evento fue que los padres estuvieron aquí y también les dieron unos ¿cómo se dicen? Unos tips. Dieron unos recados a los padres que ellos pueden poner en práctica para ayudar la situación en la familia, ¿verdad? Entonces también los padres piensan que toda la responsabilidad de comunicarse cae en el hijo, y no es así. También toca el padre hablar con su hijo, hablar con él, especialmente si el hijo se está alejando mucho de la familia. Quizás él está teniendo problemas en la escuela que él no se siente a gusto o cómodo de hablar con sus padres, por lo que sea el motivo, sea por timidez, sea por miedo
él no habla con sus padres. Hay cosas que los padres también pueden hacer, usando su fe inteligente, pero también tomando la iniciativa de hablar con su hijo. Eso va a cambiar mucho la situación en casa. No apenas gritándole, no tan solo hablándole fuerte o siempre criticándolo. Si el padre habla con su hijo de una manera para hacerse su amigo, eso va a cambiar mucho la situación. Creo que es de los padres, fijar las palabras que ustedes le dicen a sus hijos. No es de gritar, de insultarlos, de tirarles algo en la cara. No es de hablar con ellos en calma, porque así cuando ustedes hablan con una persona así pacientes, con paz y todo eso, ellos empiezan a entender a usted. Ellos los entienden, los empiezan a escuchar y empiezan a cambiar también. Entonces es más de los padres también poniendo su parte y los hijos escuchando lo que los padres tienen que decir, porque al final nuestros padres ya saben lo que nosotros estamos pasando. Sí. Ellos ya han pasado muchas cosas, entonces, si ustedes pasaron por eso, que no hubo comunicación en su familia, entonces no dejen que eso también, lo que pasó en su pasado, venga a afectar ahora con el futuro con sus hijos. Entonces, ustedes de los padres pongan su parte, vayan y comuniquen con sus hijos. Y lo más chistoso fue la parte de la señora. Oh my God, era el círculo y no se podían desatar. And then when they finally did untie each other's two circles, it was really funny. I thought that was good. Yeah, well, I mean, I like the one where the mom was trying to carry the son. Oh, that was kind of funny. The mom. In the back. Yeah, I mean, I hope everyone understood the message behind that one. That parents try to baby their kids too much. Like, parents don't give the sense of responsibility and space to their teenager, to their child, and then that child continues to think like a child, continues to act like a child because they're still treated like one. And then also about the kid who doesn't want to grow up, who wants to be like a mama's boy, like like a little princess at home, and just that you can't stay like that forever. You do have to grow up, So den el espacio también a sus hijos. Que crezcan. Que maduren. Y vuelen por ahí, please. No es bueno que ustedes estén muy aferrados, porque un día ellos se van a casar y ustedes van a quedar, mi amiguito, ven a la casa. No, ya es tiempo que ellos se crezcan y ustedes le den el espacio a ellos. So, today was a good day. Today was a good day. Well, hopefully everyone learned something new, and we'll see you next time. Como vieron, el evento de Home fue un éxito aquí en Nueva York. Fue algo muy agradable, informativo y consejos prácticos para todos, padres y hijos. ¿Okay? En San José, California, van a tener su evento este sábado a las 2:30 de la tarde. ¿Okay? San José, estén preparados porque va a ser otro gran éxito allá. Y para los que viven en Texas, el domingo 29 de noviembre a las 12:30 de la tarde. ¿Está bien? Entonces, jóvenes, inviten a sus padres, lleven a sus hijos, sí. No digo inviten porque ya saben, tienen que llevarlos a trabajar. Pero igual, no se olviden, San José, el 21 de noviembre a las 2:30 y el 29 de noviembre, domingo, a las 12:30 en Texas. También las direcciones van a aparecer abajo. Están invitados. Subscribe to our YouTube channel, please. There's a red button. Yeah, should be on that side. Red button. Just subscribe. Just hit it and you'll be good to go. All right? Encourage other people to do the same thing, please. Stay updated. We'll have a lot more videos coming up soon, as well as songs, covers, all that stuff to show the talent that we have here at FJU. And our Facebook page. We have two. Well, we have a lot, but we'd like to mention two, right? The main one, FJU Estados Unidos. That's for the entire country, okay? So that way you're up to date on what's going on in the entire country. And then we have our more local one for Sahoven NY, okay? Yes, please. Also for Instagram, do you guys love memes? FJU _New York. Spell out New York. Come up with some pretty cool things, I think. And it's not just your typical inspirational quote. It's things that will inspire you, make you laugh, and hope you enjoy. Yes. Also, their Instagram for the United States, FJU_USA. Really short. Okay. We also have a Twitter account for the first Sahoven NY, and we have Snapchat. Our latest application or something, or latest social media. Find us searching for FJUSA. All right, simple.
That's how it happens. It's really simple. Update USA at Snapchat. At Snapchat. Sorry guys, that's what happens in New York. You just get run over. Well, I don't even know when there's a tourist around. Okay, if they're walking slow. Anyways, besides that, last one, Spreaker. Don't forget, North Carolina, keeping it real. Sunday at 4 p.m. Tune in. 4 p.m. Eastern time. Yeah, right? So you guys, check it out what time it appears on in your area, in your time zone. But check it out. Subscribe also, or follow us on Spreaker.com. Speaker with an R. The link will be on the bottom. Send us your shout-outs, anything, songs you want us to play on the radio, and they're just keeping it real all the time. So if you can, I would like for you to close your eyes right now. Pick a private spot where you can do this prayer. Okay? My Lord and my Father, we enter now into your presence, and I ask you for the lives of all of these youths that are watching. I ask you for the life of this youth that is having these suicidal thoughts. More than anything, my God, I ask you to, I rebuke right now all these negative thoughts, all of these suicidal thoughts, all of these desires to cut herself, to cut himself, all of these desires to end their life, my God. I ask you right now to visit them, to give them strength to overcome these thoughts. I ask you to visit them right now, to fill them with your peace, to fill them with your spirit, and to give them the strength for them to come, to look for you, because you can change their life, and only you can do what I can't do, what no one else can do. So I give you the lives and the hearts of these youths into your hands, and I thank you for the salvation that you have given us. Mi Dios y mi Padre, yo te pido ahora por la vida de cada uno de los jóvenes que está viendo este video, que está teniendo esos pensamientos, esos deseos de suicidio. Yo te pido, ve y visítalos ahora mismo con tu mano poderosa para cambiar la vida de ellos, la manera de pensar. Yo te pido, llénalos con tu paz, con tu luz, llénalos con tu alegría y darles fuerza para que ellos lleguen a tu casa, para que te busquen, porque una vida nueva, una vida diferente los espera. Mi Dios, yo te doy gracias por la salvación, por esta oportunidad de tener una vida nueva. Te doy gracias por la vida de estos jóvenes y determinamos que ellos sean libres de todo mal. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Stay tuned for our next episode on Thursdays. Next Thursday.